¿La fatiga de un pueblo marca el final de su historia o el inicio de algo mucho más grande? La pregunta resuena como un eco inquietante en la conciencia colectiva de Francia, un país que hoy se mira en el espejo con una mezcla de nostalgia y desencanto. ¿Es la fatiga colectiva una señal de declive inevitable o puede ser el punto de partida para una transformación profunda y duradera? Hoy, la imagen de Francia ante el mundo es la de una nación exhausta, dividida y desilusionada. Se habla de una nación que ha perdido su rumbo, desgastada por promesas incumplidas y una creciente desconfianza. Para muchos, Francia ya no es ese faro vibrante que iluminaba al planeta. Parece un gigante adormecido, atrapado entre la duda y la fractura interna. Fuera de sus fronteras, la percepción es clara: debilidad, declive, un país que ha dejado atrás sus días de gloria. Los titulares internacionales repiten la misma historia. Una Francia vencida por el cansancio colectivo, incapaz de encontrar un propósito renovado. La pregunta es brutal y directa. ¿Dónde reside ahora la verdadera fuerza de Francia? ¿Ha desaparecido para siempre o solo está esperando un nuevo impulso? Aceptar ese relato no es un gesto inocente. Si Francia se entrega a la narrativa de su propio agotamiento, corre el riesgo de perder algo mucho más profundo que su imagen exterior. Puede extraviar su dignidad, su voz y su capacidad de decidir sobre su destino y el del resto del mundo. Dejarse arrastrar por la resignación es renunciar a la herencia de rebeldía, creatividad y humanidad que ha moldeado la historia francesa y su impacto global. Sin embargo, toda crisis es también una pregunta abierta. ¿Estamos presenciando el ocaso definitivo de Francia o el primer latido de su renacimiento colectivo? ¿Es este cansancio el último susurro antes del silencio o el silencio que precede a un grito renovado y poderoso? Para comprender lo que realmente sucede, debemos primero mirar el contexto y la historia que alimentan esta fatiga colectiva. Solo al explorar las raíces de este cansancio, podremos entender si Francia está realmente al borde del abismo o al inicio de una transformación histórica. El pasado reciente y el lejano ofrecen claves que no podemos ignorar. Francia no siempre fue sinónimo de cansancio. Durante siglos, fue faro de esperanza y revolución, inspirando a pueblos enteros a desafiar la injusticia y a soñar con libertad. En 1789, la toma de la Bastilla no solo derribó muros de piedra, encendió una chispa que cruzó océanos y fronteras. Francia, con cada levantamiento, cambió su destino y el de millones en el mundo, mostrando que la dignidad puede ser más fuerte que cualquier tiranía. En los años posteriores, ejemplos de resistencia y creatividad abundaron. Durante la Comuna de París, en 1871, los ciudadanos se rebelaron para reclamar justicia social y derechos fundamentales. Fue una experiencia breve, pero dejó una huella profunda en la memoria mundial. Siguiendo estos pasos, Francia dio refugio a perseguidos, acogió a intelectuales y artistas, y se convirtió en un laboratorio de ideas, desde la Ilustración hasta el mayo del 68, cuando estudiantes y trabajadores unieron sus voces en un mismo clamor por cambio y dignidad. Nada de esto fue sencillo. Generaciones enteras se enfrentaron a reyes absolutistas, imperios y sistemas que parecían inamovibles. Cada avance costó sacrificios enormes, coraje y la obstinación de quienes se negaron a aceptar lo inaceptable. El precio de la dignidad fue alto, pero la recompensa, derechos conquistados y la esperanza de un mañana más justo. Pensemos en el sufragio universal conquistado a base de manifestaciones y huelgas, o en la consolidación de la educación pública y laica, que transformó la sociedad francesa y la proyectó hacia el futuro. Ese legado no es solo historia, es una memoria viva, tejida en la identidad colectiva del pueblo francés. Es la huella de quienes, negándose a ser silenciados, salieron a las calles, ocuparon plazas y defendieron lo que creían justo. Es una fuerza nacida de la resistencia, que nunca permitió que la resignación dictara el destino nacional. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial,
La resistencia francesa arriesgó todo frente a la ocupación nazi, organizando redes clandestinas, salvando vidas y demostrando que la dignidad puede brillar incluso en la noche más oscura. Hoy, sin embargo, el presente pesa como nunca. Muchas y muchos sienten que sus voces no cuentan, que se pierden en pasillos de poder lejanos e impenetrables. El coste de la vida se convierte en una montaña diaria. La presión económica y la incertidumbre generan una fatiga profunda, compartida y creciente. La inflación, los empleos precarios y la crisis de vivienda son solo algunas de las realidades que desgastan el ánimo colectivo. Las expectativas, forjadas durante siglos de sueños y luchas, se transforman en un peso abrumador cuando el día a día se siente como una batalla interminable. El orgullo de haber alzado la voz por el mundo choca con la frustración de sentirse ignorados en su propia tierra. Un ejemplo reciente. En el movimiento de los chalecos amarillos, millones de ciudadanos de zonas rurales y urbanas se manifestaron durante meses, exigiendo justicia social y fiscal, mostrando que la fatiga puede convertirse en motor de protesta y cambio. Aquí está el peligro real. Si se olvida la memoria colectiva, si se dejan atrás los logros y las luchas ganadas, la resignación puede arraigarse y diluir la identidad nacional. Sin esa memoria, el lazo invisible que une a millones bajo una bandera se debilita. La historia de otros países muestra el riesgo de perder la cohesión social. Basta observar casos como la Unión Soviética, donde la desilusión y el cansancio colectivo precedieron la desintegración nacional. Pero la grandeza de Francia no es solo pasado. Algo está ocurriendo ahora mismo que pone a prueba el alma del pueblo francés. ¿Podrán reinventarse otra vez antes de que la resignación venza? ¿O seguirán atrapados en el laberinto de la frustración y la apatía? Para entender la magnitud de este momento, hay que escuchar el pulso de las calles. ¿Qué sienten realmente quienes viven esta fatiga colectiva? En los mercados, en las escuelas, en los hospitales, la conversación gira en torno al futuro. ¿Será posible remontar este clima de desánimo? Un maestro rural, por ejemplo, expresa su preocupación por el abandono de la escuela pública y la falta de reconocimiento. Una enfermera en un hospital de provincia relata jornadas extenuantes y salarios que no compensan la entrega diaria. Estos testimonios se repiten desde Lille hasta Marsella. La herida más profunda de Francia hoy es invisible. Es la herida de no sentirse reconocida ni escuchada. Detrás de cada jornada, de cada voto, de cada sacrificio silencioso que millones realizan, se esconde una fatiga que rara vez aparece en los discursos. Día tras día, mujeres y hombres sostienen el país con su trabajo y su compromiso, pero sienten que su esfuerzo no recibe ni reconocimiento ni reciprocidad. No basta con participar. Se necesita sentir que uno pertenece y que la voz de cada persona cuenta. Las palabras que deberían unir muchas veces dividen. El respeto y la dignidad, esas bases invisibles de toda sociedad, parecen desgastarse bajo la presión de discursos enfrentados y caricaturas que simplifican y separan. Surge en el corazón de la nación una sensación de fragmentación, que, en vez de escucharse, los ciudadanos son reducidos a etiquetas o, peor aún, condenados al silencio. Este fenómeno se observa en el aumento de la polarización política y social, donde la convivencia se ve amenazada por el miedo al otro y la desconfianza. El dolor colectivo se amplifica cuando reina la incertidumbre. ¿Alguien escucha de verdad? ¿O el país avanza de espaldas a quienes lo sostienen cada día? Esa duda, ese vacío, es el verdadero conflicto. No se trata solo de cansancio físico ni de desilusión política, sino de la fatiga moral de no saber si la lucha, el voto, la vida cotidiana resuenan en algún rincón de quienes deciden el rumbo de Francia. Persistir en esta invisibilidad y en este desánimo es peligroso. Si el pueblo deja de sentirse parte, si pierde su último ancla de pertenencia y esperanza, puede desvanecerse la fuerza que durante siglos lo mantuvo unido ante la adversidad. El riesgo es enorme.
Está en juego el derecho fundamental de ser escuchados y el futuro mismo de una nación capaz de reinventarse o de perder su rumbo. Sin embargo, incluso en medio de la tormenta, comienzan a aparecer señales. Algo nuevo se está gestando en el silencio, como una corriente subterránea dispuesta a emerger. En barrios periféricos, asociaciones ciudadanas organizan redes de apoyo mutuo, bancos de alimentos y actividades culturales para fortalecer el tejido social. En ciudades como Nantes o Estrasburgo, proyectos de agricultura urbana y cooperativas energéticas muestran que la innovación puede nacer de la necesidad y del cansancio compartido. En ese clima de duda y búsqueda, la historia francesa ha demostrado que la esperanza puede resurgir de las grietas. Ahora, el país se encuentra ante una encrucijada donde cada decisión puede abrir un nuevo camino. La historia está llena de ejemplos de sociedades que, tras periodos de crisis y agotamiento, supieron reinventarse. Pensemos en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, o en Japón después de 1945, que desde la devastación reconstruyeron su identidad y prosperidad. En cada noche oscura de la historia de Francia, siempre ha surgido una chispa inesperada. En 1968, cuando las calles de París ardieron en protestas estudiantiles y obreras, muchos pensaron que era el fin de la cohesión nacional. Sin embargo, de ese caos surgieron cambios profundos. Se ampliaron derechos laborales, se modernizaron las universidades y se abrió el debate sobre el lugar de la juventud y las mujeres en la sociedad. La fatiga dio paso a la creatividad y al diálogo. Muchos piensan hoy que la fatiga que envuelve al país es señal de derrota. Pero la historia cuenta algo diferente. La fatiga profunda, la que toca el alma colectiva, nunca es el final. Es el preludio de un despertar. Cuando las fuerzas parecen agotadas y la esperanza se apaga, es justo entonces cuando suelen hacer la decisión de volver a levantarse. Francia ha atravesado tempestades más feroces que esta. Ha sufrido la ruina, la traición, el exilio y la humillación, pero jamás se ha dejado extinguir. Al contrario, cada crisis se ha convertido en el punto de partida para una transformación radical, para reinventarse y salir más fuerte, más fiel a sí misma, más libre. Tras la ocupación nazi, por ejemplo, el país reconstruyó su democracia y su economía en tiempo récord, apostando por el bienestar común y la educación. Hoy, el país se encuentra ante el umbral de una elección silenciosa, pero crucial. Hay dos caminos: resignarse y aceptar, en silencio, una vida que se apaga día tras día, o decidir, juntos, que el cansancio puede ser energía si se convierte en una causa común. Este dilema lo viven a diario familias, trabajadores, estudiantes, empresarios y funcionarios públicos, cada uno desde su realidad. El riesgo es real y el precio, enorme. Si Francia cede a la apatía, perderá su voz, su dignidad y su lugar en el mundo. Pero si elige el renacimiento, si cada ciudadano encuentra el coraje de sumarse a este movimiento de transformación, entonces una nueva Francia puede nacer. Una Francia capaz de inspirar de nuevo, de sorprender, de unir y de volver a liderar. No se trata solo de discursos ni de grandes proclamas. Todo empieza con pequeños gestos, con la voluntad de no rendirse a la indiferencia, de escuchar de nuevo, de construir puentes donde hoy hay muros. La chispa está ahí, esperando ser avivada por la decisión colectiva de no resignarse, de reinventarse, de desafiar la costumbre del desencanto. Pensemos en el ejemplo de las grandes écoles y las universidades populares, donde personas de orígenes humildes se forman, debaten y crean redes de solidaridad y conocimiento. Pero, ¿cómo pasar de la palabra a la acción? ¿Qué puede hacer cada ciudadano, más allá de lo que le prometen o le dicen, para no perder esa chispa y convertirse en parte de este renacimiento? Aquí surgen escenarios prácticos y ejemplos concretos. El primer paso no requiere gestos heroicos, sino pequeñas decisiones cotidianas. La reconstrucción de Francia empieza en la vida de cada uno. Un joven puede implicarse en asociaciones locales, participar en debates públicos, votar con conciencia
y exigir transparencia. Una madre de familia puede organizar reuniones vecinales para compartir recursos y apoyo, fortaleciendo la comunidad inmediata. Solo una nación que acepta sus heridas puede transformarlas en fortaleza. Esta verdad nos enfrenta a la urgencia de recuperar lo esencial: humanidad, dignidad y el derecho inalienable a sentirnos cansados. Reconocer la fatiga y las emociones no es fracaso, sino honestidad y coraje frente a una historia que nunca dio tregua. De hecho, la psicología social muestra que los grupos que reconocen su vulnerabilidad están mejor preparados para reinventarse y resistir las crisis. Durante incontables años, nos enseñaron a ocultar la vulnerabilidad, rechazar el dolor y silenciar el agotamiento colectivo. Pero negar el cansancio es negar la vida misma. Allí, en ese reconocimiento, germina la posibilidad real de un renacimiento. Los movimientos sociales actuales, como el feminismo y la lucha por la justicia climática, demuestran que admitir el agotamiento no debilita, sino que une y fortalece. La gran transformación empieza cuando dejamos de juzgarnos y entendemos que la ternura, la compasión y el apoyo mutuo son los verdaderos pilares de la cohesión social. Un país no resurge desde la competencia ni el individualismo, sino desde la capacidad de mirar al otro y decir: no estás solo. Iniciativas como los cafés solidarios, donde personas en situación de calle pueden encontrar refugio y comida caliente, muestran que la solidaridad es un acto cotidiano y revolucionario. La grandeza francesa jamás se fundó en la imposición, sino en su inagotable capacidad de resistir y de amar. En los peores momentos de la historia, cuando todo parecía perdido, la fuerza del pueblo brotó de la solidaridad, de la mano extendida y del abrazo invisible, pero poderoso. Durante las inundaciones del Sena en 1910, miles de franceses se ayudaron mutuamente, salvando vidas y reconstruyendo barrios enteros codo a codo. Hoy, más que nunca, urge recordar que la dignidad de una nación vive en su gente, en su derecho legítimo a la fatiga, a la rabia, a la esperanza y a la reconstrucción. Ser vulnerable no es rendirse, es tomar impulso. Solo quien acepta sus heridas puede convertirlas en motores de cambio. Este principio puede aplicarse en el trabajo, la familia y la vida pública. Si negamos el cansancio colectivo, seguiremos atrapados en el aislamiento, desconfiando unos de otros e incapaces de reparar el tejido común. Pero si abrazamos nuestra fragilidad, de esa aceptación nacerá la fuerza colectiva capaz de avivar la llama de la cohesión. En países como Canadá y Nueva Zelanda, la integración del bienestar emocional en la política pública ha fortalecido el sentido de pertenencia y la capacidad de respuesta ante crisis. Este momento exige más que aguante. Exige valentía para ejercer una memoria activa, para recuperar el sentido y los lazos humanos. Solo así la crisis podrá transformarse en renacimiento. El ejemplo de las ciudades que recuperan espacios públicos para el arte y la convivencia muestra que la reconstrucción empieza por el encuentro y la escucha. La historia no termina aquí. Lo que hagamos con nuestra fatiga definirá el porvenir. Ahora, la pregunta es si tendremos el valor de mirarnos y avanzar juntos. Como dijo Simone Weil, la fuerza de un pueblo no reside en su poderío militar, sino en su capacidad de resistir y de crear esperanza en los momentos de mayor dificultad. La verdadera revolución comienza dentro de cada uno, cuando elegimos creer nuevamente en nosotros mismos. La autoafirmación es el primer paso hacia el cambio colectivo. Cuando una persona decide escuchar a su vecino, ayudar a un desconocido o involucrarse en la vida local, está contribuyendo a la reconstrucción nacional. Francia, ha llegado el momento de mirarte sin miedo y recordar la llama que nunca se apagó. No eres solo un eco de glorias pasadas. Eres la semilla viva de un porvenir que aguarda tu despertar. Hoy, la verdadera batalla no se libra afuera, sino en el corazón, contra la duda sembrada silenciosamente. Como en los días de la revolución, la fuerza está en la convicción íntima y compartida de que el futuro se construye juntos.
La fatiga que hoy cargas no es un final, es la señal de que resististe demasiado sin ser realmente escuchada. Pero ningún pueblo que se ha levantado tantas veces puede aceptar el silencio como su destino. Tu dignidad es irrenunciable. Tu voz no es un susurro, es la melodía que ha inspirado a generaciones y ha hecho temblar a imperios. Lo que está en juego ahora va mucho más allá de una decisión política. Es tu derecho a ser protagonista de tu propia historia. Si la resignación triunfa, Francia perderá su alma. Pero si redescubres tu fuerza, abrirás la puerta a una nueva era, donde el cansancio será apenas la antesala del coraje colectivo. Te pido, pueblo de Francia, que no olvides tu grandeza. Levántate, aun cuando el peso del mundo parezca insoportable. Escucha tu propia voz, porque el futuro no se construye desde la resignación, sino desde la firmeza de quienes se atreven a actuar. Cada paso cuenta, desde el voto consciente hasta el gesto solidario en el día a día. Recupera tu propósito, reclama tu destino. La historia jamás espera a quienes dudan eternamente. Hoy, el mayor riesgo es dejar que otros escriban lo que solo tú puedes decidir. El mañana pertenece a quienes se atreven a pronunciar su verdad, aunque la voz tiemble en los primeros intentos. Esto no es solo una invitación, es un llamado urgente a recordar quién eres. La era de la duda puede terminar aquí y ahora, si te reconoces y das el paso. Porque cuando Francia se levanta, el mundo escucha y comprende que algo nuevo está por comenzar. Así, la fatiga de un pueblo puede ser el inicio de su mayor victoria. Francia, tu historia aún está por escribir. Hazlo con coraje, memoria y